Continuamos con más información desde Cochabamba, amigos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Estamos con Domingo García, gerente del proyecto del tren metropolitano, gerente de la realidad de Joca, Molinari, Asociación Tunari. Ambas empresas se han unido para poder formar esta asociación accidental y poder construir el tren en Cochabamba. Hay mucha preocupación a raíz de un comunicado que ha salido respecto a los vagones y algunas partes del tren que están en Chile, en un puerto de Chile, y que podrían rematarse. Domingo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días después de tanto tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Aquí estamos otra vez al frente. Lamentablemente preocupados, Domingo. Bueno, sí, hombre, es preocupante. Relativamente, efectivamente, a estas alturas prácticamente deberíamos tener finalizada la obra. Estamos hablando de que el contrato nos llevaba hasta el mes de agosto de este año. Las circunstancias ocurridas desde el mes de octubre hacia la fecha, pues ha cambiado significativamente la actividad y por lo tanto habrá que reactivar el cronograma y hacer un cronograma nuevo para ver dónde nos lleva. Este comunicado que indica que algunas partes del tren metropolitano de Cochabamba estarían en un puerto chileno y a punto de rematarse, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la realidad de esto? Te voy a contar así un poco. Realmente este proyecto, que tiene, como sabemos, un presupuesto de 3.100 millones aproximadamente de bolivianos, habría que tener en cuenta que de eso un 56%, va a ser 1.780 millones, son de suministros. O sea, una gran parte de este proyecto hace referencia a lo que son suministros, de los cuales casi 1.958 ya están en Cochabamba. Me estoy refiriendo a, podríamos entrar al detalle de en qué consisten estos materiales, pero en el aspecto económico. Digo que de los 1.780 millones de bolivianos, 950 están ya en Cochabamba. 120 están en tránsito. Si sumamos los transportes aquí, serían unos 170 millones estarían en tránsito. A eso nos referimos. Esos 170 millones de suministros están ahora mismo varados en el puerto de Iquique y de Arica. No son los vagones. No, en total hay 170 millones. Trenes hay en total unos 4 o 5 trenes, no recuerdo ahora. El resto son otros suministros. Como te digo, esta obra tiene un 56% de su importe de suministros. Y el resto, otros casi 600 millones, están en las fábricas pendientes de ponerse en camino para acá. Es decir, prácticamente casi un 80-90% de los suministros de esta obra los tenemos listos, o bien aquí, o bien en tránsito, o bien en las fábricas. Entonces, los que nos preocupan, obviamente no son los que están aquí, no los que están en las fábricas, que ya vendrán, sino estos que están en tránsito, por el motivo que estamos comentando, que al entrar por los puertos de Chile y tener unos tiempos de estadía, cuando se superan, pagas multas y después de pagar multas los declaran en abandono, y si los declaran en abandono están en oportunidad de rematarlo. Eso es lo que hemos querido informar a todo el mundo y para que la gente esté enterada. Domingo, hemos consultado a la Unidad Técnica de Ferrocarriles que ha respondido que este es un proyecto que se entrega llave en mano, es decir, que ustedes como empresa adjudicada tendrían que hacerse cargo de todos los gastos y que se les ha entregado incluso un monto, si no me equivoco, de, son 600 millones de bolivianos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. A ver, vamos a ver la nota que justamente dice esto al respecto. Queremos aclarar, obviamente, de que la empresa o la Asociación Accidental Tunari ha recibido pues un anticipo de más de 662 millones de bolivianos en inicio de la obra, de los cuales todavía debe al Estado boliviano un monto de mayor a 335 millones. Por lo tanto, justamente estos montos de anticipo se erogan para que las empresas no tengan este tipo de dificultades en caso de generarse algún impasse o alguna demora en los certificados de pago. Entonces, indicar a la población boliviana, bueno, estos trenes todavía no son de propiedad del Estado boliviano, ¿no? La empresa tiene que traerlos al territorio nacional, comprobar la calidad, la capacidad de los trenes para poder operar en el futuro, y una vez corroborado esto, recién podrá el gobierno boliviano aceptar estos trenes como propiedad. Hasta eso es entera responsabilidad de la empresa. Claro que sí, el Estado boliviano, el Ministerio justamente ha visto por conveniente
obviamente mantener proyectos que son estratégicos, que son de interés grande de la población y además que puede tener el beneficio para toda la población misma, ¿no? Entonces, en ese entendido estamos tratando todavía de darle continuidad a proyectos que son de tan gran importancia. Ahorita las obras están prácticamente paralizadas, ¿no? No se está pudiendo hacer avance, puesto que toda la gente tiene que obedecer las determinaciones que se han dado de... Bueno, estamos hablando poco más del 56%. ¿Qué puedes decir al respecto, Domingo? Bueno, de entrada que exactamente la obra ejecutada al día de la fecha asciende a un 65%, no un 56%. Son 1.990 millones del proyecto los que están ejecutados, como digo, parte en obra y parte en suministros. Son aproximadamente 2/3 partes de la obra. Con respecto a lo de que el material depende de la obra, bueno, pues si lo entendemos así, a lo mejor yo estoy ahora en disposición de vender esos trenes como son nuestros, a lo mejor estoy en disposición de vender esos trenes que ya no me han pagado. Entonces, no es así de sencillo. O sea, el contrato está claro que la obra es llave en mano, es un contrato llave en mano, que se entrega la obra totalmente terminada, pero las cosas que se van ejecutando a lo largo de la obra, el gobierno te las va pagando. Te las va pagando a cuenta de que al final sea una liquidación total de la obra. Pero, como te digo, sería fácil entonces que si es nuestro, podríamos venderlo también, ¿no? Entonces, no tiene sentido. La obra se va pagando de acuerdo a unas condiciones contractuales, es decir, a medida que se va avanzando en la obra, el gobierno te va pagando lo que vas ejecutando, y por supuesto que no es nuestro, es del gobierno, sí que será la custodia nuestra hasta que se entregue, de algunas partes, que se van hasta que se recepcione, pero la obra que se va haciendo, el gobierno, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, te la va abonando. Y por lo tanto no es de la asociación Tunari, puesto que ya te la ha pagado el Estado. Entonces, con respecto al anticipo, efectivamente, por ley y por contrato, te corresponde que te adjudiquen un 20% del monto del presupuesto, pero no en esta obra, en todas. O sea, no es una excepción para la asociación Tunari. Y cabe decir que efectivamente de esos 1.990 millones que ya hemos ejecutado, a la fecha nos han pagado 1.387, unos 1.400 en concepto de obra y suministros, y quedan 335 por amortizar del anticipo, porque a medida que vas haciendo obra se va amortizando el anticipo este que te han dado. Cabe decir que si nos hubiesen pagado esos 300 millones que todavía nos deben, no serían 335, serían 260 aproximadamente. ¿Y qué se ha hecho con ese anticipo? Pues evidentemente hacer los 2.000 millones de obra que llevamos ejecutados, de los cuales solamente nos han pagado 1.400. Es decir, nos han dado 600 millones de anticipo, nosotros hemos hecho 600 millones más de obra que no nos han pagado. Por lo tanto, ahí se ve claramente dónde está gastado el anticipo. Y además hay otra cuenta muy clara. Si nosotros tenemos casi 2.000 millones de obra ejecutada de los 3.000 del proyecto, y el Estado nos ha pagado 1.700, quiere decir que al Estado le faltan por pagar 1.400 millones. Entonces, si tú miras cómo está distribuida esta obra, te vas a la obra, ves 2.000 millones, te vas al cajón del TGN, ves 1.400. Entonces, ¿qué significa? Que faltan 300, que le sobran 300 millones al gobierno, que son los que deberían pagar para equilibrar las cuentas de la obra. Quiero dejar una puntualización al respecto. Efectivamente, con el Ministerio de Obras Públicas inicialmente hubo discrepancias porque las formas de computar o de medir la obra no eran las correctas a entender de este nuevo equipo. Se hicieron las rectificaciones a las planillas de acuerdo como ellos entendían que debían hacerse. Eso ya se hizo hace tiempo, se tramitaron y desde el Ministerio de Obras Públicas, en concreto el Ministro de Obras Públicas, señor Arias, está conforme y con los informes que ha recibido de la UTF de que estas facturas 25 y 26, que ascienden a aproximadamente 250, 300 millones, según como se cuenten líquidos o brutos de bolivianos, están en disposición de ser atendidas y de ser pagadas por parte del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas no pone ninguna objeción al pago de estas facturas. ¿Dónde está ahora mismo el atranque? En el Ministerio de Economía. Nos consta que desde el Ministerio de Obras Públicas se le ha solicitado y se le ha requerido al Ministerio de Obras Públicas que libere ese desembolso, pero a día de hoy desconocemos las causas por el que el Ministro de Economía no ha autorizado ese desembolso, que entendemos que son dineros que están consignados específicamente para el proyecto. O sea que el Estado
debe tener consignados ese dinero. No entendemos y tampoco nos han dado explicaciones, posiblemente tampoco merezcamos que nos den esas explicaciones. Domingo, qué preocupante la situación. Ojalá que de verdad haya más apertura de parte de quien esté a cargo de todo esto, porque sería una lástima que terminen arrematándose los suministros que están. Ojalá que no se dé esta situación y ojalá que se pueda solucionar todo a tiempo, porque hay un importante avance, el 92% de la línea roja y el 76% en la línea verde. Es un importante avance. 2/3 partes del proyecto. Totalmente. Ojalá podamos tener este proyecto terminado acá en Cochabamba para los cochabambinos. Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, como siempre, por vuestro interés. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Continuamos.